tener una buena comprensión de lectura no solamente se limita a este curso, ¿no? Sino también lo puedes tú o lo desarrollas en cursos como literatura, lenguaje, economía, ¿no? Incluso hasta en matemáticas, es decir, en cursos como razonamiento matemático. Hay un tema específico en razonamiento matemático que es planteo de ecuaciones. Y saber plantear una ecuación, es decir, traducir un lenguaje escrito, ¿no?, o verbal a uno de carácter matemático, implica una comprensión del texto o en ese caso del problema, ¿no? Por ello es que les insto a que particularmente en esta clase traten de estar atentos por lo que les acabo de mencionar, pero también por algo que espero puedan entender, porque me pongo en la posición de ustedes y va a resultar un poco tedioso, y por eso se los menciono desde ya. Que es que cuando tratamos de estudiar lo que es comprensión de lectura, evidentemente tenemos que practicar con textos, ¿no? He tratado de colocar textos breves, ¿no? Uno de estos textos ya los hemos resuelto en la clase anterior, ¿no? Pero los otros textos también tienen ese carácter breve y lo importante es que ustedes me puedan seguir con la lectura, ¿no? Es decir, yo voy a pasar lectura de los textos y ustedes puedan prestar atención en ello, ¿no? Yo sé que es difícil por el medio, los más idóneos, ¿no?, presenciales, es más sencillo hacer una lectura conjunta, incluso pueden interrumpir la lectura en el sentido de preguntar por algún significado de la palabra o por alguna idea que no se pueda entender. Pero la idea es tratar de que este tema, pese a las dificultades por el medio en el cual se está dando, se pueda entender, ¿no? Dicho esto, ¿no?, esta pequeña introducción al tema, ya podemos dar inicio, ¿no?, a lo que sería el tema de comprensión de lectura, ¿no? La teoría, va a haber unas 4 diapositivas que son de teoría y luego entraríamos a los ejercicios, ¿no? A los ejercicios explicando lo que es el tema, lo que es el tema, la idea principal y bueno, y si puede alcanzar el tiempo algunas que sería las ideas secundarias, ¿no? Pero como les digo, traten de estar atentos. Y si tienen alguna duda, como les mencioné, o siempre les menciono, coméntenlo en el chat, ¿no? No se inhiban, en todo caso, no duden en participar. Bueno, voy a compartir pantalla en modo completo para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Este es el tema de hoy día, que lo he mencionado. Y vamos a entrar, como en todo tema de razonamiento verbal y también de todo curso, en una teoría, ¿no?, una explicación de una teoría para luego pasar a los ejercicios. ¿Qué es un texto?, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir acerca de un texto? Eso es lo primero que vamos a conocer o aprender. ¿Qué podemos decir acerca del texto? Bueno, acá ustedes tienen tres, digámoslo así, formas de analizar el texto, ¿no? Hay una cuarta que no ha salido porque es la que nos va a interesar más, pero tienen 3 formas de cómo se analiza un texto. Según la forma, según el contenido y según la intención. Eso es lo que podemos visualizar. ¿Qué más podemos decir, no? Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? De repente algunos lo han conocido. Según la forma, el texto es continuo. ¿A qué yo me refiero cuando el texto es continuo según la forma? Me refiero a textos que tienen solamente, y valga la redundancia, a textos que solamente tienen palabras, ¿no?, o textos, ¿no?, solamente puras palabras. Es decir, no aparece ningún tipo de imagen, ¿no? Esos son los textos continuos. Un artículo de un periódico es un texto continuo, si solamente me refiero al artículo y no a la imagen que pueda acompañar a ese artículo. Una monografía también es un ejemplo de texto continuo, ¿no?, si solamente aludo a las palabras que están presentes en la monografía.
Y también tenemos un texto discontinuo, ¿no? El texto discontinuo alude a la combinación que puede haber entre las palabras y las imágenes, ¿no? Ese alude a los textos discontinuos. Y finalmente el texto dialéctico. ¿Qué es el texto dialéctico? El texto dialéctico, y tal vez alguno ahí pueda mencionar si lo ha visto o no, es un texto que te presenta una tesis. Una tesis es una afirmación, es decir, una creencia que se sustenta. Te puedo dar un ejemplo de tesis, ¿no? Sería, yo no estoy de acuerdo con el ensayo de vacunas en nuestro país, ¿no? Y esa es mi tesis, esa es mi afirmación, mi postura. Pero alguien podría decir, yo sí estoy de acuerdo con que se realice un ensayo de una posible vacuna en nuestro país. Son dos opiniones contrarias. En ambos casos, no nos podemos quedar solamente en afirmación. Tenemos que argumentar, es decir por qué creo que no estoy de acuerdo o por qué creo que sí estoy de acuerdo. Entonces, un texto dialéctico te va a presentar ambas posturas. Y el esquema en el que se puede presentar es del siguiente modo. Te pueden decir texto A, y en el texto A está la postura que te dice si está de acuerdo con que se den esos ensayos. Y hay un texto B, también pequeño, donde te pueden mostrar la postura no estoy de acuerdo con esos ensayos. Y en ambos están contenidos los argumentos. Es un texto dialéctico, ¿no? Es decir, que te presentan dos tesis, dos afirmaciones, dos posturas contrarias. Volviendo al texto discontinuo, el texto discontinuo también se caracteriza por presentar solo imágenes, ¿no? Como infografías, como cuadros estadísticos, cuadros sinópticos, o diferentes organizadores visuales que uno pueda considerar, ¿no? Es decir, ahí pesa más la imagen y la interpretación y el entendimiento que uno pueda tener sobre esa imagen o la información que te pueda brindar esa imagen o cuadro. Eso es cómo considera un texto según la forma. ¿Cómo consideramos a un texto? Ahora pasemos al segundo punto, según el contenido, ¿no? Según el contenido. Tenemos textos de carácter histórico, ¿no? Y esto es más conocido, ¿no? Ejemplos de textos de carácter histórico. Si no queremos hacer hincapié en los ejercicios que nos pueden venir, bueno, podemos hacer referencia a textos sociológicos que traten sobre, por ejemplo, la historia, digámoslo así, de determinadas enfermedades. Podemos también hacer incidencia en textos de carácter igualmente redundante, de historia misma, como la Revolución Francesa, como el origen de la humanidad, o incluso historias como, textos históricos como que te narren la historia de las ideas matemáticas, ¿no? Pero si queremos hacer incidencia no en textos así amplios, como les acabo de mencionar, sino en pequeños textos que nos vienen en forma de ejercicios, te pueden contar de manera breve, por ejemplo, la historia de cómo se desarrolló la capital de Lima, por ejemplo. Pero lo característico de estos textos es que siempre se retrotraen hacia el pasado para explicar algo del presente o te tratan de mostrar cómo una idea, una ciudad o una opinión o una costumbre ha evolucionado en el tiempo. O simplemente te trata de, y son en estos casos son un tanto, digámoslo así, no son comunes, pero también puede tratar sobre lo que va a suceder en el futuro, ¿no? También esos serían textos de carácter histórico. ¿Qué otros textos, según el contenido, tenemos? Los científicos, ¿no? Ahora,
uno, si busca, ponen en el buscador de Google Chrome COVID-19 PDF, ¿no? Como palabras clave, les va a salir una serie de artículos que hablen acerca del COVID, pero sobre todo desde carácter de un punto de vista científico, ¿no? Es decir, dando la opinión qué es el COVID, ¿no? En qué se diferencia de otros tipos de coronavirus. También te van a explicar qué hacer ante ello. También te puedes encontrar artículos como los ensayos que se vienen realizando y los resultados que se van obteniendo. Todos esos contenidos de carácter científico, ¿no? Son textos, los textos de carácter científico se caracterizan por ser descriptivos. Su lenguaje es neutral, no emiten opiniones personales, simplemente emiten las opiniones de los experimentos, pruebas, encuestas o estudios que han estado realizando, ¿no? Y ahí no se sustenta una tesis, ¿no? Eso es lo característico de los textos de carácter científico. Estos puntos, si alguien tiene alguna duda, de según la forma, según el contenido y según la intención, se van a desarrollar luego también. Es decir, posiblemente puede haber la posibilidad de desarrollarlo con más extensión, porque cada punto es un tema aparte. Solamente lo estoy mencionando para que tengan en cuenta cómo o desde qué puntos de vista se puede analizar un texto, ¿no? Tienen ahí los textos de carácter filosófico que en los exámenes se asumen que son los más difíciles, ¿no? O sea, los textos narrativos o literarios son los más sencillos, ¿no? Los científicos también en nivel de dificultad no son tan difíciles y se asume que los de carácter filosófico son los que tienen mayor dificultad, ¿no? Pero esa dificultad se supera si hay una buena comprensión de lectura de por medio, ¿no? En los textos de carácter filosófico es donde ustedes van a encontrar usualmente que se sustenta una afirmación, una postura personal. Y la intención es mostrar los argumentos. Y nuestra tarea, de nuestra parte, es identificar esos argumentos, ¿no? Por ello es que en los ejercicios que vamos a desarrollar ahora, quiero más o menos que adopten la costumbre de esquematizar lo que puedan leer, ¿no? Porque eso les va a ayudar con cualquier tipo de textos que puedan ustedes enfrentarse. Y finalmente los textos de carácter humanístico, que son más holísticos, es decir, pueden incluir ahí a los mismos textos de carácter filosófico, así como históricos, pero también los textos de carácter literario, los textos de carácter, por ejemplo, político, los textos de carácter, no sé, con contenido cívico, etcétera, ¿no? Esos son unos textos, una categoría mucho más genérica o integral, ¿no? Luego tienen los textos según la intención, que son narrativos, descriptivos, ¿no? Los narrativos ustedes ya saben por qué se caracterizan. Los descriptivos se caracterizan más o menos por simplemente describir lo que observan o lo que visualizan. No afirman para nada. Los narrativos simplemente narran una sucesión de hechos y algo que sí nos podría ayudar. Esperen un momento, ahora sí. Lo que sí nos puede ayudar en este caso es diferenciar estos textos según la intención, ¿no? Es decir, narrativos, descriptivos, argumentativos e informativos. Ustedes conocen a los verbos, y acá bueno, estoy haciendo una especie de carácter infinitivo, ¿no? Esos son los verbos de carácter infinitivo, que su terminación es en ar, ir. Saber qué es un infinitivo y saber cómo termina el infinitivo nos ayuda en este caso a identificar los textos según la intención. Porque los narrativos narran. Su intención es narrar. Los descriptivos es describir. Los informativos, bueno, informar. Y argumentativos, argumentar o demostrar o sustentar, ¿no? En informativos puede ser contar, ¿no? Pero un infinitivo te ayuda a identificar qué texto, qué texto, desde un punto de vista de la intención, estamos nosotros leyendo, ¿no?
Y finalmente tenemos lo que nos interesa, según la estructura. Es decir, ¿qué implica un texto según la estructura? Es esto lo que vamos a ver ahora nosotros. Tema, idea principal, idea secundaria y un título. ¿Qué es el tema? ¿Qué es la idea principal, idea secundaria y el título? Eso es lo que nosotros vamos a aprender ahora, lo que nos interesa. Pero tengan presente todo esto, todo lo que implica un texto, ¿no? Y las formas como se puede analizar. Son cuatro maneras de cómo abordar qué es un texto. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca del texto? Bueno, una etimología, que es siempre recomendable saber la etimología de una palabra. También la definición. Y finalmente, ¿qué tiene que ver el texto con el tema de comprensión de lectura, ¿no? La etimología les va a resultar interesante. Y acá quiero que presten atención más que al cuadro que les estoy dando a continuación, sino a la imagen. Miren, la etimología dicen que viene de la palabra textum, que significa tejido o tela, o del verbo en latín texto, ¿no? Que significa entrelazar. Y miren esa imagen. Esa imagen es un tejido. Y si ustedes se dan cuenta, parece un texto que encerrara pequeñas palabras, ¿no? No sé si ustedes han visto columnas, las columnas de algunos periódicos. Si ustedes las visualizan de lejos, tiene esta forma, o da esa impresión, ¿no? De que tengan esta forma. De ahí la relación entre el tejido y el texto, ¿no? Tengan esa conexión. Si hay de común, ¿qué hay de común entre un tejido y un texto? Aparte de su etimología, también se puede captar eso de manera visual. La definición te dice que es una estructura integral con elementos ordenados que transmiten un mensaje. Es verdad, si ustedes vuelven a ver la imagen, van a ver líneas horizontales eh, prácticamente que tienen una secuencia aparentemente de grafías o letras, ¿no? Semejantes a un tejido, ¿no? Como acabo de mencionar. Y esto de acá es el texto, mira, ¿no? Comparen ese texto con el tejido. O sea, visualmente hay una semejanza. Por eso es que etimológicamente, digámoslo así, la palabra texto deriva, ¿no? De esas voces latinas, de texto, ¿no? Por su semejanza en cuanto al parecido con un tejido, ¿no? O con un telar. En relación a la comprensión de lectura, de hecho que no te van a dar un texto entero, ¿no? De varias páginas para leer. Simplemente es un fragmento extraído de una obra intelectual de mayor dimensión, ¿no? Lo que ustedes tienen como ejercicios de razonamiento verbal son fragmentos de textos aún mayores, ¿no? Y bueno, que se caracterizan sí por desarrollar, y acá esto es importante, ¿no? En forma más o menos precisa un tema definido. O sea, la intención de ese fragmento de texto que ustedes encuentran en los ejercicios van a tratar de darte o mostrarte el tema sobre el cual está tratando esa obra de mayor dimensión, ¿no? Y nosotros tenemos que, a través de ese pequeño fragmento que nos dan en los ejercicios, identificar ese tema, identificar la idea principal o identificar la idea secundaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces podemos decir esto, ¿no? Que el texto es un tejido de palabras, ¿no? Eso es el texto, un tejido de palabras, ¿no? Es saber hilar. Para escribir, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando escriben tienen que saber eh, ordenar sus palabras con mucho cuidado a la hora de redactar, ¿no? Es como si estuviesen tejiendo, pero a un nivel intelectual, ¿no? De ahí esta analogía, ¿no? Que pueden ustedes hacer. ¿Qué más podemos decir acerca del texto? Bueno, la estructura.
hemos dicho que vamos a ver el texto según la estructura, ya que es importante también no solamente fijarnos en el contenido, sino también en la imagen que se puede formar al final de toda esta presentación, ¿no? La estructura es, bueno, esto ya lo saben, alude a los elementos intrínsecos que todo texto posee, es decir, es algo interno, ¿no? La estructura de un texto es algo interno, está como implícito o en todo caso no es visible cuando ustedes lo leen o dan una lectura rápida. Tienen que leer con cuidado para poder identificar esa estructura que simplemente está como que oculta bajo algunas ideas secundarias, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el título, ¿no? Y el título es un enunciado en el cual está contenido la idea principal. La idea principal es la tesis, la afirmación o la postura del autor. Y luego cada idea principal, o bien me refiero, la tesis se apoya o puede apoyarse en ideas principales, ¿no? O sea, en un texto no existe una idea principal solamente, existen varias ideas principales de las cuales una de ellas es la tesis y por lo tanto más importante, pero las ideas principales a su vez también tienen un apoyo, que son las ideas secundarias, ¿no? Y las ideas secundarias se pueden mostrar o lo pueden ustedes identificar como ejemplos, como más o menos pruebas, cuadros estadísticos también serían formas de presentar una idea secundaria, como citas o prácticamente como lo dijo tal persona, ¿no? Eso también es una idea secundaria, ¿no? Pero la idea secundaria es un apoyo simplemente a la idea principal, ¿no? Y la idea principal es un apoyo sí importante de una tesis, ¿no? Si ustedes van ahí es escalonado la forma como se va estructurando un texto. Y al final tenemos el tema, lo he puesto así de manera horizontal y que cubre todo de extremo a extremo, tanto la idea principal como las ideas secundarias, porque el tema está implícito en todo. No sé si ustedes se acuerdan, en la clase anterior, cuando leímos el texto acerca de cómo concebía la nación Mario Vargas Llosa, las ideas que pusimos al costado del texto, todas nos remitían al tema, ¿no? Por eso es que el tema lo abarca todo, es decir, es lo más genérico, lo más general sobre lo que se pueda hablar, ¿no? Y esto de acá, esta forma como he estructurado las ideas, quería dar esta presentación porque ustedes pueden visualizar o entender la estructura de un texto como si fuera una casa, ¿no? Es decir, donde el tema es la base, ¿no? La idea secundaria, bueno, son como los pequeños cimientos, luego tienen las ideas principales que serían como las columnas, ¿no? Y la tesis es prácticamente como vendría a ser el techo de la casa, ¿no? Ese techo está sostenido por las columnas prácticamente, ¿no? Esa es la analogía que pueden hacer, ¿no? Y con esa analogía traten de entender qué es lo más importante en un texto. En un texto lo más importante es la idea principal. La idea principal. Y siempre y cuando te pidan identificar, mientras no te pidan identificar otra cosa, lo más resaltante en un texto, o lo más difícil de identificar es la idea principal. Pero las primeras preguntas, eso se los digo, estén atentos a esto, las primeras preguntas que te hacen después de leer un texto en un ejercicio es acerca del tema y no tanto de la idea principal, ¿no? Son las dos preguntas más recurrentes, ¿no? El tema y la idea principal. Es extraño que te puedan preguntar por una idea secundaria, ¿no? Te van a preguntar más por una tesis y por el tema, ¿no? Eso, a ello tienen que apuntar, a saber identificar ambos. En el tema, ¿qué podemos decir acerca del tema? Y acá ya vamos a entrar a los ejemplos. Bueno, más o menos estamos culminando la teoría. Espero me han tenido paciencia. Yo sé que la teoría es un poco estresante a veces, ¿no? Agota, pero esta teoría se va a entender poco a poco con los ejemplos. Todavía continuamos en la teoría acerca de qué es el tema, ¿no? Es lo primero que debemos saber. Bueno, el tema tiene una definición, unas características y unas formas de preguntar, ¿no? Lo que ustedes, en lo que ustedes deben centrarse más es en lo último, es en las formas de preguntar.
Eso es lo que ustedes van a hacer cuando leen, ¿no? Y las características como segundo punto. La definición es algo formal, ¿no? Es decir, que también les puede ayudar, ¿no? Es aquello sobre lo que se habla en el texto. Si se dan cuenta, la definición no nos dice mucho, ¿no? Porque yo puedo decir lo mismo de la idea principal y de otros elementos del texto. La diferencia viene en las características, ¿no? Acá lo he tratado de formular de otra manera, ¿no? Es la materia prima o sujeto principal del texto. Cuando ustedes, por ejemplo, se predisponen a realizar, ¿no? No, imagínense que quisieran preparar, no sé, un pastel, saben que su insumo o materia prima principal es la harina, ¿no? Es decir, la harina va impregnada todo el pastel, ¿no? Sea el pedazo que tú puedas coger, siempre contiene harina. Es decir, entonces, en el texto, sea en el párrafo que tú puedas leer, estás teniendo contacto o estás prácticamente, digamos así, a punto de hallar el tema, ¿no? El tema recorre todo el texto. Por eso es que lo he puesto de esa manera. Si un texto carece de tema, entonces todo lo demás se cae, ¿no? Es decir, las ideas secundarias no tendrán sentido, la idea principal tampoco, ¿no? Y la tesis mucho menos, ¿no? Ahí ven cierta relevancia también en el tema. Bueno, es otra forma, ese es asunto problema sobre el que versa el texto, ¿no? Ahí ustedes pueden ver con qué definición creen que puedan entenderlo mejor, con qué definición se siente más cómodo. He puesto 3 maneras. Las características nos ayudan aún más. Dice, se expresa en una frase nominal. No, se expresa en una frase nominal. Y acá, como yo puedo saber que es una frase nominal. Una frase nominal es una frase que carece de verbo. O una oración que carece de verbo. Aunque es extraño decirlo como una oración. Sería más correcto una frase. Ejemplo, ¿no? Imagínense que yo quiero hablar acerca de el SIDA, ¿no? Entonces, o cambiemos de tema, algo más familiar a nosotros. Quiero hablar acerca del COVID-19, ¿no? ¿Qué puedo decir? Bueno, si yo digo el COVID-19 es un mal que afecta al mundo entero, eso de ahí, esa afirmación, no es un tema. Porque ya he empleado un verbo, que es el verbo es. El COVID-19 es un mal que afecta al mundo entero. Entonces, ¿cuál sería el tema ahí? Simplemente el tema es el COVID-19, nada más. O puedo decir, o cambiar el tema y decir las características del COVID-19. Si ustedes se dan cuenta, ahí no aparece el verbo, ¿no? Sea COVID-19 o las características del COVID-19 o las consecuencias del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, no tienen verbo. Y si no tienen verbo, bueno, están hablando de un tema, ¿no? Es algo que también les puede ayudar a identificar un tema. Si ven un verbo, bueno, entonces sospechen y no consideren que pueda ser un tema. Porque se expresa en una frase nominal. Por ejemplo, también puedo decir el transporte público en Lima. No, el transporte público en Lima no tiene verbo. El artículo transporte, sustantivo, público, igualmente sustantivo, en una preposición, Lima, igual manera un sustantivo. No hay un verbo. En cambio digo, el transporte público en Lima es pésimo. Bueno, ya no es un tema porque he puesto es. Un verbo, pésimo, un calificativo. Entonces ya pasa a ser una tesis, porque yo he dicho que es pésimo, es mi forma es mi opinión, es mi postura, lo que yo creo. Pero puede haber otra persona que puede decir, no, el transporte público en Lima no es pésimo, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo dos opiniones distintas. Y por eso es importante que ustedes puedan distinguir el tema de otros elementos del texto. Y uno de ellos es que carece de verbo.
Otro punto, mira, no afirma ni niega nada. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Cuando yo digo el transporte público en Lima, ¿estoy afirmando? ¿Estoy negando? No, simplemente digo algo genérico, nada más. Solo presenta de qué, en este caso del transporte público, o de quién, ¿no? Si yo digo del COVID-19, ¿no? Pero no estoy diciendo nada acerca de ellos, ¿no? No estoy afirmando, no estoy negando nada acerca de ellos. Es otro elemento, otra característica que les puede ayudar a identificar un tema. Y responde a la pregunta de qué o quién se habla en el texto. ¿No? Ustedes cuando leen el texto, después de leer el texto, pregúntense, ¿de qué o quién se habla en el texto? ¿No? Y cuando ustedes aventuren a dar su respuesta, posiblemente estén enunciando el tema. Es algo que también les puede ayudar. Formas de preguntar. ¿A qué aludo con formas de preguntar? Es decir, cuando ustedes lean el texto, en tanto ejercicio, la pregunta 1, como les he mencionado, usualmente, no digo siempre, usualmente les pregunta por el tema, pero no siempre les van a preguntar cuál es el tema del texto, ¿no? Tienen otras formas de enunciar, para que, con la intención de confundir, ¿no? De confundir y consideren de que les están preguntando por otra cosa y no necesariamente el tema. Entonces, la pregunta más común es ¿cuál es el tema del texto? ¿No? Es algo sencillo. Pero si les están preguntando o les ponen el asunto tratado es, entonces también les están preguntando por el tema. Si les mencionan el contenido textual gira en torno a, de igual manera, ¿no? Nuevamente está aludiendo al tema mismo. O si les mencionan el tópico del texto es, también sepan que les están haciendo referencia al tema, ¿no? En ninguno de esos casos consideren que les están preguntando por la idea principal o la idea secundaria. No, es simplemente el tema, ¿no? Eso aludía con formas de preguntar, como para que estén prevenidos cuando eh, pasen a resolver las preguntas de los textos que les puedan venir en el curso de razonamiento verbal. Y acá viene el ejemplo. Como ustedes pueden ver, este ejemplo ya lo hemos visualizado, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Es bastante sencillo. No voy a volver a repetir, de hecho, este ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo que también nos habla acerca del tema, simplemente para que recuerden, ¿no? Esto es lo que leímos el texto y mencionamos ideas, ¿no? Que nos resultaban llamativas y también importantes en relación al texto que hemos leído, y nos dábamos cuenta que esas ideas giraban en torno, y un compañero, bueno, dos chicos, si no me equivoco, lo mencionaron, en torno a un tema, dijeron, ¿no? O sea, acá lo que estamos identificando es un tema, ¿no? Si ustedes pueden ver en la nación, no tiene verbo, es algo genérico, y cualquier ustedes, cualquier, cualquier unidad informativa que está encerrado en el recuadro de color verde que puedan leer, les va a remitir a la nación, ¿no? Escojo, por ejemplo, digo, mantenida por un sistema uniformizador. ¿Quién es? Bueno, la nación. Beneficia a una minoría política. ¿Qué beneficia o quién beneficia a una minoría política? La nación. Impone la homogeneidad cultural, la nación. ¿Su historia de quién? De la nación. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Por eso es que la pregunta anterior que les puse, que era la que está en el medio, ¿no? La que está en el medio, y en la parte última dice, ¿de qué o quién se habla en el texto? Eso es lo que yo puedo preguntarme para identificar el tema, ¿no? Para identificar el tema. Como les digo, este ejercicio ya lo hemos visto, ¿no? Pasemos al segundo ejercicio que también trata de ello, ¿no? Que también trata de ello. Es pequeño el texto, ¿no? Es pequeño, podemos leerlo sin problemas, pero antes de leer el texto, quiero preguntarles a todos ustedes si hasta aquí se está entendiendo la teoría o si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta o consulta que quisiera realizar, ¿no? Les doy como que la palabra a ustedes, ¿no? O todo está claro hasta el momento. Sí, profe, todo claro. Ya a ver, ahí creo que ha hablado el delegado que habla por todos y los demás chicos. Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, profesor. Ya está bien. Está bien. Ya, ahora les voy a pedir que
Presten atención a este pequeño texto, ¿no? Yo voy a pasar lectura. Dice, las dos grandes religiones, ¿no? Son dos grandes religiones de la India, estaban fundadas en concepciones distintas de la divinidad. No vamos a continuar, entendamos bien esta primera unidad informativa. Dice, oración, las dos grandes religiones de la India, ¿no? No se están hablando de las dos grandes religiones a nivel mundial, solamente de la India. Estaban fundadas, es decir, estaban basadas en concepciones, en ideas distintas de la divinidad. Es decir, una religión tenía una idea de la divinidad y otra religión de la India también tenía otra idea distinta de la divinidad. El Islam, esa es una religión de la India, se, dice, se apoya, perdón, hay un error ortográfico, se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán, ¿no? El Islam, ¿no? Esa es una religión de la India. Se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. Es decir, el profeta Mahoma, pueden ustedes hacer una analogía con la religión católica, sería como Jesucristo, y en el Corán sería como la Biblia, ¿no? El hinduismo, que es la otra religión de la India, es una religión sin fundador, mira, no hay como un Jesucristo, no hay como un Mahoma, ¿no? Es sin fundador, aunque revelada. ¿Qué significa aunque revelada? Es decir, así como Moisés, ¿no? Y perdonen que les pueda introducir contenido religioso, pero luego para que lo entiendan, así como Moisés subió al monte Sinaí a recoger una tabla de 12 mandamientos, es decir, como una especie de verdad revelada, es decir, porque un ser supremo le reveló cierta información. Ya, en el hinduismo no hay un fundador, pero sí hay una verdad que se revela, ¿no? Pero esa verdad tiene una característica, dices, es sin dogma. ¿Qué es el dogma? El dogma es una opinión que se afirma y solamente se cree, no se cuestionan. Claro, ajá, son los 10 mandamientos. O sea, en las tablas les dan los 10 mandamientos. Pero lo importante acá entender es que no es algo que Moisés soñó, ¿no? Sino que tuvo que subir al monte para que Dios pueda darle esos 10 mandamientos. Algo similar ocurre en el hinduismo. La diferencia es que no hay ningún Dios que da esa información. Es simplemente que eh, prácticamente es como algo que el individuo alcanza en un estado que ellos lo denominan como una especie de nirvana, ¿no? Pero ya estamos hablando un poquito, saliéndonos del tema, ¿no? Lo que quiero que entiendan acá es cómo se caracterizan ambas religiones, ¿no? El Islam y el hinduismo. Dice, para el Islam, el creador se desliga de su creación, ¿no? En el caso del Islam, ¿no? Es decir, el creador creó la humanidad y el mundo y bueno, ya está ahí nomás, ¿no? Ordena y reina su obra, nada más. Para los hindúes, ¿no? O sea, para la religión hindú o el hinduismo, el creador, ¿no? Es decir, quien creó ello, y su creación no son más que una misma cosa. ¿Cómo entender esta última frase? Es decir, en la religión, tanto en el Islam como en el catolicismo, una cosa es el universo y otra cosa es Dios, ¿no? Dios creó el universo, ¿no? Y tú puedes decir, tanto el universo como el Dios son distintos, ¿no? Pero en el hinduismo no. En el hinduismo el universo es Dios. No es que Dios esté aparte. Por eso te dice, el creador y su creación no son más que una misma cosa. No sé si ustedes tienen familiares de la sierra donde tienen una concepción parecida. Es decir, consideran que o hacen un tributo a la Pachamama, ¿no? Porque consideran que la naturaleza tiene vida, ¿no? Se debe rendirle un tributo, ¿no? Es algo similar, ¿no? Como que la naturaleza en sí tiene vida. Es algo así semejante, como consideran los hindúes, ¿no? Es como que si Dios estuviese ahí, como si Dios fuese el universo. No es que Dios es algo Nada, distinto. profe, yo soy de la sierra y nada, profe. No, en el caso de la Pachamama, por ejemplo, hay una costumbre. No sé si ustedes han visto, no sé si se les llama esa costumbre, y acá perdónenme por salirme del tema, pero me parece importante mencionarlo.
cuando beben, sea chicha de jora o alcohol, y hasta incluso en Lima tienen esa costumbre, siempre dejan un poco de alcohol o chicha de jora y lo lanzan al suelo. Lo sacuden el vaso antes de pasarlo a la otra persona. Ya, eso en antaño se hacía, ahora se lo hace por costumbre, ¿no? Pero en antaño se hacía yo por el tema de un tributo, como un pago a la tierra, ¿no? Claro, como un pago a la tierra. Y el hecho de decir, como lo dijo su compañera, Pachamama, madre tierra, consideran a los, sobre todo a las grandes, digamos así, a la cordillera en sí, porque las cordilleras están en la sierra, ¿no? Como un dios al cual se deban rendirle tributo, ¿no? Pero bueno, tú ves en la religión católica no vas a estar rodando un cerro, ¿no? Pero en el caso de los hindúes hay algo similar. Ellos consideran que Dios no es algo que sea parte del universo, sino que el universo mismo, todo lo que nos rodea, es Dios mismo, ¿no? A esa concepción se le conoce, y ustedes pueden buscarlo luego, como panteísmo, ¿no? Como que Dios está en todos lados, ¿no? Esa concepción se llama panteísmo. En cambio, la concepción católica y la concepción del Islam es un teísmo, ¿no? Donde Dios crea al universo y a la humanidad. Pero si he hecho hincapié en este es para que puedan entender este pequeño texto, ¿no? Es breve, pero también interesante por la información que puede contener. Entonces tienes a dos religiones que son de la India, una es el Islam y otra es el Corán, ¿no? Ambas tienen determinadas características. De eso nos habla el texto. Entonces, ¿qué podemos decir, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar este pequeño texto? Alguien me puede decir, profesor, pero es breve, no es necesario estructurarlo, o no se podría estructurar, pero sí se puede, ¿no? Puedo decir el hinduismo, ¿no? Me habla del hinduismo y me habla del Islam. ¿Qué más? Bueno, del hinduismo me dice que carece de fundador, ¿no? O sea, no hay un Jesús, no hay un Mahoma, sí hay un Dios, pero no hay ni un Jesús ni un Mahoma como en el Islam, ¿no? O en el catolicismo. Y me dice que asume una visión panteísta, porque te dice que Dios y el universo son las mismas cosas. En cambio, en el Islam me dice posee un fundador y un dogma, y asume una visión teísta. Es decir, una visión teísta es que Dios y el universo son distintos, y Dios creó al universo, evidentemente. La pregunta es, ¿cuál es el tema de este texto? ¿Podrían escribir las ideas que puedan tener ahí? Las grandes religiones de la India. ¿Ya? ¿No? Hay diferencias entre ambos. Sí, lo que mencionó su compañero, que está en la primera línea. Y ahí ustedes pueden preguntarse, ¿aparece el verbo? ¿Hay un verbo ahí? Ustedes pueden ver dos grandes religiones de la India, que es una información que está contenida en la primera oración, y es sencillo identificarlo. No aparece un verbo. Tú puedes preguntar, ¿de qué me habla el texto? Y automáticamente te puedes responder de las dos grandes religiones de la India. Esa respuesta, ¿está afirmando o está negando algo? No, ¿no? En cambio, si me dijeran, las dos grandes religiones de la India se diferencian por esto y por esto, bueno, entonces ahí ya estaríamos afirmando, ya estaríamos pasando a una tesis, ¿no? Pero mientras solamente enunciemos dos grandes religiones de la India, vemos que carece de verbo, vemos que no afirma ni niega nada, entonces estamos hablando de un tema, ¿no? Tema central. Ahora vamos a ver qué es el tema central. Tenemos la definición, igual, características y formas de preguntar, ¿no? Formas de preguntar. Acá yo tengo que serles honesto, ¿no? Y esto tal vez a veces no lo mencionan mucho algunos profesores. Si ustedes consultan algunos libros de razonamiento verbal, en algunos van a encontrar que hacen una distinción entre tema y tema central. En otros van a encontrar que tanto tema como tema central son lo mismo.
Incluso esta, digámoslo así, distinción que les menciono, siempre es como que tema de discusión entre, en algunos libros ya no de habilidad verbal, sino libros ya propiamente de lenguaje en general. Si es relevante distinguir ambos. Pero como en las pruebas, o sea, en los exámenes en general, se supone una distinción, bueno, uno tiene que realizar ello o tratar de hacer esa distinción, ¿no? Por más similares que puedan parecer, ¿no? Bueno, dice acá alude a la información adicional y más relevante que se desea hablar sobre el tema. Es decir, ya tenemos que especificar un poco más la información, ¿no? Los ejemplos que les podría dar serían los mismos y ustedes me podrían fácilmente cuestionar y empezaríamos ahí un debate, ¿no? Es decir, cuando yo les mencioné ejemplos de tema, también les estaba dando ejemplos de tema central. ¿Cómo así? Cuando yo les dije que el tema o un tema es el COVID, ese calza perfecto y en sentido estricto como ejemplo de un tema. Y cuando yo les dije las consecuencias del COVID-19, también puede ser un tema, así como también puede ser un tema central. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque estoy dando una información adicional. Sí, voy a hablar del COVID-19, pero además de ello no voy a hablar de manera genérica, sino solamente voy a hablar sobre algunas características, no sobre consecuencias, no sobre los riesgos, no sobre sus causas, solamente características, ¿no? Estoy detallando mejor la información. Es por ello que los ejemplos que he dado anteriormente pueden servir como formas de entender un tema central, ¿no? O incluso cuando me refiero al transporte público. Si solamente menciono transporte público, es un tema central, es un tema, perdón. Pero si menciono el transporte público en Lima, ¿no? O el transporte público en el Cono Norte, también puede ser un tema. Y al añadir una información adicional y delimitarlo aún más, pasa a calzar con la definición también de tema central, ¿no? Porque hay una información adicional. No estoy hablando del transporte público en el Perú o a nivel mundial, no. Sino lo he delimitado, de Lima, y siendo aún más específico, del Cono Norte, ¿no? La pregunta es similar a la pregunta que se hace por el tema, ¿no? ¿Qué se dice de ese personaje o asunto? ¿No? ¿Qué se habla? ¿No? Es decir, por ejemplo, si el tema es el COVID, digo, ¿qué se dice acerca del COVID? ¿No? O si el tema, por ejemplo, es un personaje de literatura, ¿no? Shakespeare, supongamos. ¿Qué se dice acerca de Shakespeare? ¿No? Y esa información que se añade, bueno, vendría a, bueno, de Shakespeare se dice que era un gran literato. Bueno, entonces, toda esa información pasaría a ser ya no tema, sino tema central, ¿no? Porque he añadido una información relevante y adicional. Mira ustedes cómo se presenta el tema central. Dice, es el tema más, bueno, perdonen que el signo más es casi imperceptible, tema más aspecto específico. ¿No? Esa es la forma como ustedes pueden entender el tema central. Las formas de preguntar, bueno, el tema central es la afirmación principal. Cuando dicen la afirmación principal se refiere, no lo entiendan por idea principal, ¿no? La afirmación principal se refiere a tema central, ¿no? Se refiere a, ¿no? Esas son las formas como pueden preguntarse. No hay muchas maneras en este caso del tema central. Un ejemplo que nos puede servir para entender qué cosa es el tema central, bueno, sería el siguiente texto, ¿no? Vamos a analizar este texto. La lectura no lo vamos a hacer tan lento como en el anterior, sino voy a hacer una lectura más fluida, ¿no? Sin detenerme en algunos puntos tal vez no tan necesarios. Dice, las características del género pastoril guían al autor que escribe una novela de tal tipo. Atentos. Y el lector que sabe qué es lo que compone ese universo ficticio en el que se sumerge, sabe que lo formarán pastores enamorados y desdeñados que expresan sus citas amorosas en cantos poéticos. Del mismo modo que esperan oír cómo un pícaro cuenta su vida itinerante desde el comienzo, al leer una novela picaresca. Lo mismo sucede con los demás géneros literarios, lo cual demuestra la importancia de su conocimiento. Ya.
Y acá quiero que me sean sinceros, chicos. ¿Se ha entendido la lectura? O decir, acerca de lo que trata, o pasamos con una segunda lectura semejante a la que hice en la diapositiva anterior, deteniéndome a explicar en algunos puntos. Como dicen, la pelota está en la cancha de ustedes, en su terreno. O a la primera la han captado, así como que hizo la lectura y ustedes ya tienen todo el esquema ahí y ya me pueden decir cuál es el tema central. Otro ejemplo, profe. ¿Perdón? Los géneros literarios. Ya, los géneros literarios. Ese sería el tema. Pero tratamos de identificar el tema central. Miren, dice las características del género pastoril. Guían al autor. ¿Qué es el género pastoril? Es una novela, perdón, es un texto, no sé si ustedes han leído más o menos las cuitas del joven Werther en el curso de literatura, ¿no? Es un ejemplo de género pastoril, pero más allá de saber ello, lo que te dice es importante, es esas características de ese género que es pastoril, o sea, saber qué es un género pastoril para el autor es importante, porque lo guía en la manera cómo va a escribir el texto. Si yo sé cómo es el género dramático, entonces voy a saber a través de las características de ese género dramático cómo escribir un texto de esa índole. Si no sé qué es el texto de un género dramático, voy a tener dificultades para escribir un texto de esa índole. Eso es lo que te está diciendo ahí. Dice, y el lector que sabe qué es lo que compone ese universo ficticio en el que se sumerge, es decir, el lector que sabe en qué consiste un género pastoril, sabe, ¿no? Sabe qué cosa, que lo van a formar pastores enamorados, ¿no? Si yo sé que es un género pastoril, entonces sé que mi texto tiene que tratar de pastores enamorados y desdeñados que expresan sus citas amorosas en cantos poéticos. Del mismo modo, y acá hace una analogía, del mismo modo que esperan oír cómo un pícaro cuenta su vida, y acá acuérdense del texto Lazarillo de Tormes, del mismo modo que esperan oír cómo un pícaro cuenta su vida itinerante, ¿no? Desde el comienzo, a leer una novela picaresca. Es decir, cuando ustedes les hablan, van a leer una novela picaresca, ya ustedes ya saben que trata de acerca de un pícaro, que hace, que es astuto y que hace una serie de artimañas en torno a su vida, ¿no? Solamente cuando les han mencionado que van a leer una novela picaresca. Ya tienen una idea de lo que trata. De la misma manera, el autor, cuando, si sabe que es un texto literario de carácter pastoril, entonces ya sabe acerca de cómo tiene que escribir ese texto, ¿no? Y por eso al final te resalta eso, te dice, lo mismo sucede con los demás géneros literarios, dice, ¿no? O sea, así como sucede con el novela de género pastoril, también sucede con la novela picaresca y, por lo tanto, sucede con los demás géneros literarios, ¿no? Lo cual demuestra la importancia de su conocimiento, ¿no? Su compañero mencionó los géneros literarios, ¿no? El tema central es la característica del género pastoril. A ver, vamos a tratar de ello. Espera un momento, he perdido Ya, ahí está, mira. Eso no es la respuesta, eso no es la respuesta, por si acaso. Estamos estructurando el texto. Géneros literarios. Ese es el tema. Ese es el tema. Lo mencionó su compañero. Géneros literarios. Dice, el autor necesita conocer las características del género pastoril para escribir una novela de tal índole. Eso es lo que nos mencionó en las primeras líneas. Dice, el lector, al conocer el género pastoril o picaresco, sabe lo que le espera. Eso también es lo que se mencionó a mitad de texto. Esta situación se repite en todos los demás géneros. Eso te lo menciona al final del texto. Ustedes lo pueden corroborar ahí. Dice, lo mismo sucede con los demás géneros literarios, lo cual demuestra la importancia de su conocimiento. ¿Cuál es el tema central? La importancia de conocer los géneros literarios. Ahí me pueden hacer una observación. ¿Cuál es la observación? Profesor, se está empleando un verbo. ¿Cuál es el verbo? Conocer, en infinitivo. Sí, pero el tema
Y esa es una de las diferencias que tal vez no les mencioné. El tema es el que tiene que carecer de verbo. Pueden verlo ahí, géneros literarios no tiene verbo. En el tema central se da cierta licencia y sí puede aparecer el verbo, pero lo que aún no puede aparecer es la postura del autor. ¿No? Eso aún no puede aparecer. Por eso es algo que la importancia de conocer los géneros literarios todavía no puede ser una idea principal. ¿No? Es algo todavía, digámoslo así, neutral, que no te dice que está en contra o a favor de algo. Simplemente dice que es importante conocer los géneros literarios, nada más. Si te está añadiendo el tema más una información específica. ¿Cuál es esa información específica que es importante conocer? ¿Qué cosa? El tema, ¿no? En este caso, los géneros literarios. Ello sería la respuesta. Es decir, ello sería el tema central. Y acá ustedes, como les digo, acostúmbrense a esquematizar lo que leen, porque les va a ayudar bastante. ¿No? Su compañero identificó a la primera, y eso es bueno, el tema. Lo que le faltaba era añadirle información específica, y que estaba al final. En el anterior texto la información estaba al inicio, ahora aparece al final. ¿No? Y las ideas que están en el recuadro celeste, curiosamente están en el inicio, ¿no?, del texto. Eso es lo que tienen que saber. Por eso es que este tema era acerca de la estructura de un texto. Si ustedes están viendo, hemos hecho visible cómo se estructura el texto. Cuando está en el esquema es más ordenado, se entiende mejor. Cuando está en el texto parece un tanto desordenado, ¿no? Esa es la importancia, que ustedes puedan ahí acostumbrarse a esquematizar para que sea más sencillo identificar lo que se está pidiendo. En este caso, el tema central, ¿no? La idea principal, pasemos a la idea principal. ¿No? ¿Cómo identificar una idea principal? Bueno, en este caso, igual tenemos que presentar su definición, sus características y las formas de preguntar una idea principal. Una definición alude a la tesis sostenida por el autor, eso lo he mencionado varias veces, no es la tesis, la postura, la afirmación, su parecer, lo que cree. De esas diversas maneras se pueden formular lo que sería una tesis, y ello es la idea principal, ¿no? Es lo que el autor afirma, lo que sostiene, ¿no?, en el texto. Eso es lo que significa una tesis. Y la característica responde a esta pregunta: ¿de qué o quién se habla principalmente en el texto? ¿No? O sea, solamente es añadido un adverbio, que es el principalmente, ¿no? ¿De qué o quién se habla principalmente en el texto? Y acá sí viene esta información, es que acá sí recién uno puede decir lo siguiente, ¿no? Que en la idea principal se va a afirmar o se va a negar algo del tema central, ¿no? Es decir, porque mientras no se afirme o no se niegue, no hay tesis y por lo tanto no hay postura del autor. Cuando se afirma o niega, recién se está dando la postura del autor y por lo tanto la idea principal. Y suele emplear infinitivos para iniciar la oración, te dice. Suele, no sucede siempre, sino es algo que mayormente sucede, ¿no? ¿Qué infinitivos? ¿Qué infinitivos? Infinitivos como amar, cantar, pero esos no serían infinitivos que se emplean para una tesis. Los infinitivos que se emplean en una tesis son demostrar, argumentar, describir, narrar, mostrar, ¿qué más? Clasificar. Si ustedes se dan cuenta, sostener, ¿no? Todos terminan en ar, er, ir. Esos son los infinitivos. Cuando ustedes vean un infinitivo en el texto, estén atentos porque posiblemente se estén topando con la idea principal. A veces no aparece el infinitivo porque es necesario nosotros acuñar ese infinitivo en el texto para identificar la idea principal. Y esquemáticamente, cómo se puede presentar la idea principal, como pueden entenderlo, es el tema central, ¿no? Ustedes saben que el tema central se compone por el tema más el aspecto específico, ese es el tema central, más la postura del autor, ¿no? Recuerden siempre eso. Cuando les pregunten, ¿qué es una idea principal? Ustedes
tienen que recordar este pequeño esquema. Ah, es el tema central más la postura del autor, ¿no? Si les preguntan qué es el tema central, ah, es el tema más el aspecto específico, ¿no? Eso es lo que tienen que acostumbrarse. Y acá tienen las diversas formas en que les pueden preguntar la idea principal, ¿no? Aparte de la pregunta, la forma común, ¿no? La idea principal del texto es, eso es lo más común que uno puede encontrar, ¿no? Pero también puedes encontrar la idea medular. Si te dicen la idea medular del texto es, entonces te están preguntando por la idea principal. El texto trata fundamentalmente, ¿no? Entonces también, nuevamente, te recalcan la idea principal. Si te dicen la idea cardinal que presenta el texto, no lo dudes. Idea principal, nuevamente. Y si dicen principalmente, ya es obvio, ¿no? El autor sostiene que, nuevamente, idea principal. Y te dice, señale la tesis, también te estaba regalando, ¿no? Te estaba mencionando idea principal. Eso tengan cuidado, porque a veces uno, por resolver rápido, confunde. No saben qué es idea medular, no saben qué es idea cardinal y creen que le están preguntando por otra cosa, ¿no? Que yo nunca he visto eso en la teoría, van a decir. Yo solamente he escuchado idea principal, no idea medular ni idea cardinal. No se confunden. Eso es lo mismo que idea principal. Y ahora vamos al texto, ¿no? Tenemos que ir al texto, a ver, para entender mejor esto. ¿Cómo identificar una idea principal? Y si se dan cuenta, cada texto se complica más. El primer tema era sencillo, ¿no? Su compañero lo identificó rápido, porque está en la primera, al inicio. El segundo también era más sencillo, bueno, no tan sencillo que el anterior, pero estaba ahí visible la respuesta en el texto. Ahora vamos a ver si está visible o no la idea principal en el texto, ¿no? Por eso es que les digo, traten ahí de concentrarse en la lectura. A ver, dice, nada hace tan estimable, o sea, querido, a un príncipe como las grandes empresas. Acá no está diciendo que el príncipe tenga un negocio, sino empresas es prácticamente una hazaña, ¿no? Como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Raras virtudes es decir que no todos los tienen, ¿no? Por ejemplo, no todos son puntuales, no todos son valientes, no todos son heroicos, ¿no? A eso alude con raras virtudes, ¿no? Prueba de ello, o sea, ahí te va a mostrar, te va a mostrar una prueba de lo que ha afirmado, ¿no? Si tú no hasta aquí tú no lo has creído, tú dices, no, nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas, o sea, las grandes hazañas y el ejemplo de raras virtudes, o sea, que un príncipe tiene cualidades extraordinarias. Si tú esa afirmación hasta ahí no te convence, te va a decir, prueba de ello, te estoy dando una prueba, es Fernando de Aragón, actual rey de España. Bueno, en su tiempo era actual rey de España, ¿no? Cuando Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. Actual rey de España. A quien casi puede llamársele príncipe nuevo. Miren cómo lo llama, príncipe nuevo. Pues de rey sin importancia, miren, Fernando de Aragón era un rey sin importancia, se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad, ¿no? ¿Cómo ha dado ese giro, ¿no? Sus obras, ¿no? Como puede probarlo quien las examine, o sea, sus hazañas también pueden entenderlo, como puede comprobarlo quien las examine, han sido tan grandes y algunas extraordinarias. En los comienzos de su reinado tomó por asalto a Granada, punto de partida, o sea, tomó por asalto, o sea, conquistó Granada, punto de partida de sus posteriores conquistas, ¿no? Este texto está ordenado, ¿no? Ustedes pueden ver, está ahí la idea principal y a continuación nomás vienen las ideas secundarias. Entonces, la pregunta es, a ver, acá voy a retroceder un momento, perdonen esto, voy a retroceder un momento, mantener, quiero ver el chat, ¿no? Es lo que se me ha borrado. Ajá, es por eso quería ver la respuesta de ustedes. Ahora sí puedo volver a pantalla completa. Ya, virtud de un príncipe. A ver, si ustedes podían tratar de brindarme sus respuestas en torno al texto. Ahorita voy a poner el texto. Ya, ese es el texto. ¿Cuál es la idea principal? Ustedes deben ponerse en el zapato del autor y decir, ¿qué es lo que quiere, ¿de qué es lo que quiere convencerme el autor? ¿De que un príncipe tiene virtudes?
de que un príncipe hace hazañas, de Fernando de Aragón es el actual rey de España, de eso me quiere convencer, de eso me está hablando, o sea, de eso me quiere, o esa es su tesis, o si no pueden cambiar la pregunta y decir qué es lo que está sosteniendo, qué está afirmando o qué está negando. No, ahora sí, pasemos, ¿no? O sea, prueba o razón, ¿no? Antes les voy a decir, a ver, Sus obras, sus obras. sus obras, a ver, pero intenten formular con sus propias palabras cuál sería la idea principal. Sus obras, profe. Ya, sus obras. O sea, yo voy a... ¿cómo sería ese término? Parafrasear lo que me quieres decir. Es como que a un príncipe lo hace grande sus obras. Eso es lo que me has querido decir. Vamos por ahí, puede ser. Sí, profe. Ya, pero algo más. No solo, el texto te dice que no solamente son sus obras. ¿Qué más? Cualidades. Claro, sus cualidades que vienen a ser sus virtudes, ¿no? O sea, a un príncipe lo hace grande sus cualidades y sus virtudes, ¿no? Eso es lo que te quiere el autor demostrar. O lo hace grande, o si queremos usar un término que aparece en el texto, lo hacen estimable. Por eso les dije, la idea principal está ahí nomás, en las 3 primeras líneas. No. Lo demás son ideas secundarias. Mirad, prueba o razón. Fernando de Aragón, ¿no? ¿Qué te dice de Fernando de Aragón? Que es el primer monarca de la cristiandad. ¿Qué más te dice? Tiene grandes y extraordinarias obras. ¿No? O sea, un ejemplo de lo que está afirmando es el caso de Fernando de Aragón. ¿Qué te dice? Que es un primer monarca de la cristiandad. Por lo tanto, te está diciendo que tiene buenas cualidades, ¿no? Y también tiene grandes obras, grandes y extraordinarias obras. Por lo tanto, te está diciendo que ha hecho grandes empresas. El ejemplo de esas empresas, bueno, es que conquistó Granada. Uno de esos ejemplos. Y acá viene la respuesta, ¿no? Las proezas y la virtud hacen estimable a un príncipe. Esa es la idea principal. Las proezas y la virtud hacen estimable a un príncipe. ¿Cómo te lo demuestra? Contándote el caso de Fernando de Aragón, ¿no? O sea, a partir de acá, a ver. Esta parte de acá, toda esta parte de acá, por los ladridos del perro, y Firulais está haciendo bulla. Esta parte que he encuadrado es la idea principal, ¿no? Y esta parte que viene a continuación, toda esta parte, por más extenso que pueda parecer, no hay que pegar al animal. Ya, toda esta parte que puede parecer, esa es la idea secundaria. ¿No? Entonces la idea secundaria, que lo hemos así desglosado simplemente acá. Que lo hemos desglosado hasta acá, ¿no? Entonces acá se ve algo engorroso, ¿no? Tedioso. Pero acá, mira, es más ordenado. Y la idea principal es más pequeña, ¿no? O sea, cuando está ordenado así esquemáticamente es más sencillo, ¿no? Bueno, y eso sería, y acá vemos algo que no les he mencionado. ¿Cómo se llama a esta estructuración del texto? Es una forma deductiva de mostrarte un texto, o una forma deductiva de cómo puede aparecer la idea principal. ¿Por qué deductiva? Porque un razonamiento deductivo parte de una afirmación. Acá está la afirmación. De una afirmación general hacia un caso particular. Y este es el caso particular. El caso particular es Fernando Aragón. Dice, las proezas y la virtud hacen estimable a un príncipe. Esa es la afirmación general. Ejemplo de ello, el caso particular, Fernando Aragón. El proceder es deductivo.
Y cuando es deductivo, y acá también atentos, cuando es deductivo, la idea principal siempre va a aparecer en la parte superior del texto. Acá va a aparecer la idea principal, en la parte superior del texto. Otro ejemplo, la idea principal. No, otro ejemplo de idea principal. ¿Qué es lo que te dice? Menciona, atentos, en un mundo de patente nihilismo, te dice, ¿no? En un mundo de patente nihilismo. ¿Qué es nihilismo? Nihilismo es que la persona no cree en casi nada, ¿no? Es más radical que un escéptico, ¿no? Un nihilista no tiene creencia alguna, ¿no? Vacío, o sea, un mundo que carece de valores, podrías decirlo, entenderlo como nihilismo. Vacío, y SIDA, servidores públicos deshonestos, todo eso tiene el mundo. Evangelistas y charlatanes, corrupción y cáncer. Parece que estuviesen describiendo a Latinoamérica, pero no es así, ¿no? ¿Importa acaso que un niño prenda la televisión, ¿no? O sea, en este mundo, ¿no? Si se dan cuenta de esa descripción que hacen del mundo, bien crítica y pesimista, ¿no? Dice, en ese tipo de mundo, ¿importa acaso que un niño prenda la televisión y aparezca de pronto Charlie Chaplin a colores? O sea, ¿eso sería motivo de escándalo? Que un niño de pronto esté viendo televisión y aparezca Charlie Chaplin a colores. La respuesta que él cree que se puede aventurar a dar, bueno, es que no, pues no resulta nada escandaloso comparado con lo que se da en el mundo, ¿no? Corrupción, SIDA, nihilismo, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? No parece nada fuera del otro mundo que un niño vea a Charlie Chaplin a colores. Especialmente si se puede apretar, dice, ¿no? O sea, si esto de acá no te convenció, la otra pregunta refuerza lo que quiere darte a entender. Especialmente si se puede apretar un botón, o sea, si tú tienes un control ahí, y volverla a blanco y negro, ¿no? ¿No? Es decir, el niño está viendo a Charlie Chaplin a colores, tú pasas por ahí, y si estás indignado por eso, porque usualmente Charlie Chaplin es a blanco y negro, agarras un control y lo cambias a blanco y negro para que lo pueda ver de esa manera, porque de esa manera se originó o se creó la película, ¿no? Y no fue a color. Entonces no hay problema, no hay por qué escandalizarse por ello, te dice, ¿no? En este mundo tan nihilista. Pero él te dice lo contrario, miren, él te dice lo contrario y te dice, no, creo que sí importa, dice, ¿no? Creo que sí importa. ¿No? Eso es lo que él le parece, que sí importa ese hecho. Y que las ramificaciones de lo que se llama coloración, bueno, acá sí tengo que explicar esto. Las ramificaciones, coloración hay un proceso por el cual las películas, o sea, en antaño no se podía eso, ¿no? Ahora es común, incluso en Netflix, constantemente series, películas, se remasterizan, ¿no? Es decir, salen con mejor calidad de imagen. Bueno, el otro proceso que es coloración es que las películas de antaño, que eran en blanco y negro, fácilmente se pueden volver a color. Eso ya es un procedimiento conocido, ¿no? Ya de la década de los 80 o 90. Pero cuando salió esa forma o esa posibilidad de volver las películas a blanco y negro a color, era todo un debate, ¿no? ¿Por qué? Porque según digámoslo así, los cineastas, las películas que estaban a blanco y negro, cuando eran transmitidas a color, perdían su encanto, su magia. Para que puedan entenderme, para que puedan entender esta, digámoslo así, intención del autor, voy a hacer un ejemplo eh, con algo a ver, con algo más familiar a ustedes, o asumo que es familiar, ¿no? Y perdonen si me equivoco, ¿no? Varios, supongo, no lo sé, han visto una serie que es conocida, ¿no? Es o tal vez no las mujeres, tal vez no las mujeres que puedan estar presentes en esta clase, o algunas sí, ¿no? Pero los varones pueden entender tal vez esto. Lo digo por el contenido de la serie. Me refiero a lo que es Dragon Ball, ¿no? Eh, Dragon Ball, cuando salió, o sea, me refiero en el Mi 2015, infancia está ahí, profe. claro, es decir,
cuando salió, hubo todo un, aunque no crean, hasta por ese dibujo tuvo un revuelo, ¿no? Porque la calidad era horrible, ¿no? Se empezaron a quejar que la calidad es horrible, que esto, que lo otro, y que la calidad debería ser la de antes, ¿no? Pero ustedes ahí, si ustedes, uno de ustedes ha compartido esa opinión o entiende a qué se refieren, ¿no? Porque dice, no es lo mismo esa calidad de antes a lo como es ahora, ¿no? No están acostumbrados, prefieren ver el dibujito en su versión antigua. O imagínense, para los que han visto ya en general, no sé, dibujos como, no sé, algunos que han visto, no sé, Looney Tunes, ¿no? No sé, pues la forma como está estructurado esos dibujos en su versión antigua, algunos se han Los acostumbrado a verlo de esa Teletubbies. manera. Pero ahora si ustedes van al canal de cable, ya aparecen con otros tipos de diseño, ¿no? Y a algunos no les agrada eso, ¿no? Ya se escandalizan por eso. Ya es algo así con este tema, ¿no? Algunos se han acostumbrado a ver las películas a blanco y negro, y cuando tú les pones esa película a color, se escandalizan, no les agradan, ya les quitas toda la magia, ¿no? El autor va por esa línea, ¿no? Te dicen, ese hecho de cambiar las películas de blanco y negro a color, para él sí es importante, ¿no? Y no es nada trivial, no es insignificante. Pese a que vivimos en un mundo donde aparentemente existen problemas más relevantes. Eso es lo que te estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, continuemos. Dice, en pocas palabras, los dueños de miles de películas en blanco y negro creen que tendrían más público para el cine, ¿no? Eso es lo que motivaría a los dueños de las películas en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué se motivarían a cambiar sus películas a color? Porque de esa manera atraerían a más público. Y consecuentemente tendrían más dinero, si les renuevan el color. Como poseen computadoras que pueden modificar, es decir, no hay tecnología para hacer eso, piezas maestras y agregarles color, es un verdadero problema para cualquiera al que le importen esas películas, como el autor, y tengan sentimientos acerca de nuestra propia imagen como cultura, ¿no? Eso es lo que más o menos el autor trata de decirte, ¿no? Que esto de acá, este tema de cambiar una película de blanco y negro a color, sí es importante, a pesar de que vivimos en un mundo donde tiene otros problemas, y donde aparentemente temas como la corrupción o el nihilismo vendrían a ser más significativos, ¿no? Él te dice, este tema de acá también es un problema cultural, ¿no? Eso es lo que te está tratando de decir, ¿no? Perdonen si he sido bastante, digamos así, detalloso con este punto, pero he querido que puedan entender de qué trata el texto, ¿no? Entonces ahora, pasemos con más calma a ver cuál sería la idea principal. No sé si ustedes han podido captar, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes formular lo que el autor quiere demostrar? ¿Cómo podrían demostrarlo? O sea, me refiero, perdón, enunciarlo. ¿Cómo podrían enunciarlo? ¿Qué es lo que el autor quiere mencionar? Está acá, mira. La idea principal está acá. Pero ¿cómo ustedes lo pueden formular con sus propias palabras? Que nos hemos acostumbrado nomás, profe. Acostumbrado a ver las películas de blanco y negro a color. En la antigüita, profe, lo primero que vimos. Ya, podría ser eso. Pero si ustedes leen la parte que les he enmarcado, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Dice, creo que sí importa, es lo que te menciona el autor, ¿no? Ese hecho que has mencionado, ¿no? Que nos guste, que tenemos esa tendencia de ver en calidad a la que no hemos acostumbrado, en este caso blanco y negro. Y que las ramificaciones de lo que se llama coloración no son dignas de contemplación. No, lo que te trata de decir el autor es lo siguiente, y acá podemos verlo mediante esquema. El contexto, decadencia cultural en el siglo XX. ¿No? Caso particular en esa decadencia cultural en el siglo XX, un niño observando a Chaplin a color por televisión.
Y acá viene el argumento. El argumento. Si una persona aprecia las películas en blanco y negro, no apreciará la coloración de las películas, ¿no? Si a ti te gusta ver películas en blanco y negro, entonces no te va a gustar cuando esas películas se puedan ver a color. Eso es lo que te dice. Es como decir, profe, la primera impresión que te has llevado. Ajá. Claro, de hecho que te va a agradar más esa primera impresión, ¿no? Y si te la cambian, ¿no? Te vuelven a mostrar de otra manera eso, ya no te va a agradar mucho porque tú te has acostumbrado a esa primera impresión. En este caso, a ver unas películas en blanco y negro. Ah, Y hay ya, un profe, ya. contraargumento. Te dice, si les renuevan el color a las películas, bueno, tendrán más dinero, más público y dinero. ¿Quiénes? En este caso los dueños, ¿no? Ese es el contraargumento, ¿no? Te presenta un argumento, o sea, de por qué, de lo que quiere, de su idea principal, y te presenta un contraargumento, ¿no? ¿Cuál es ese contraargumento? Bueno, desde el punto de vista de los dueños, parece que sí, sería conveniente, ¿no? Cambiarle de color a las películas. Pero desde el punto de vista del público, no. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Por eso les dije que vieran ese recuadro. Simplemente es un parafraseo de lo que está ahí. La coloración de las películas no son dignas de contemplación. Eso es lo que te está afirmando el autor. ¿Qué se refiere a coloración? Que el hecho de cambiar una película de blanco y negro a color ya no sería digno de contemplación, ya no me agradaría, ya no agradaría al público en general, ¿no? Eso es la idea principal, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tienen todo el texto esquematizado, ¿no? Para que ustedes puedan analizarlo. Pero acá también hay otro elemento que quiero llamar la atención, que es el siguiente. Desde el recuadro anaranjado que dice contexto hasta la aparición de la idea principal, el proceso es inductivo, ¿no? Es inductivo, ¿no? Porque es un caso particular que arriba a una conclusión general, ¿no? Es decir, estos dos son los casos particulares y esto es el caso general o una generalización. Y luego tienes una deducción. Tienes el caso general y tienes, no son casos particulares, bueno, son casos particulares, pero en forma de argumentos, ¿no? Este es el caso particular y este es el otro caso particular como contraargumento, que también es válido. Y cuando tienes tú esta forma de estructurar un texto, donde la primera parte es inductivo y la segunda es deductivo, o viceversa, la idea principal, mayormente, y acá yo no puedo aplicar el término siempre como en la diapositiva anterior, sino mayormente, va a figurar en el medio, como se han podido dar cuenta. Aparece en el medio la idea principal. O sea, si ustedes tienen facilidad para reconocer el proceso inductivo y deductivo a nivel de discurso, van a darse cuenta de que va a estar por el medio la idea principal. Si ustedes se dan cuenta de que el discurso es deductivo en su totalidad, entonces la idea principal va a estar por acá, ¿no? Y si es inductivo, ¿dónde podría estar? Si hemos visto la idea principal acá, ya lo hemos visto acá, lo hemos visto al medio. ¿Qué nos falta ver? Cuando aparezca acá, al final. Este es el otro texto que tenemos que analizar. Y acá lo podemos ver. Ya, este es creo que uno de los últimos textos, si no me equivoco, ¿no? Con este creo que estaríamos ya, me parece, culminando. Te dicen, a ver, y acá presten atención chicos, ya vamos a terminar, paciencia. Te dice, el hogar en Rusia ya no lo integran los padres y los hijos, ¿no? Sino los trabajadores. Ese es el hogar en Rusia. O sea, acá en el caso peruano, el hogar está compuesto por los padres e hijos. En Rusia, no lo ven de esa manera, no lo ven como compuesto de padres e hijos, sino lo ven compuesto de trabajadores. No te están diciendo que no existan padres e hijos, sino que ellos cómo lo visualizan, cómo lo observan. Ellos ven, el hijo es un trabajador, el padre es un trabajador, la madre es una trabajadora, por lo tanto están compuestos de trabajadores. En cambio acá vemos, bueno, el hogar no, el hogar está compuesto por padres, hijos, hermanos, ¿no? Esa es la manera como ellos lo ven en Rusia. Es el hogar de los hogares, te dicen, ¿no?
Pero la nueva familia rusa no solamente ha dilatado, es decir, como que extendido, y purificado sus valores sentimentales. Ella les ha dado a estos, es decir, ella, me refiero a los valores sentimentales, les ha dado a estos, perdón, ella, se refiere a la familia rusa, les ha dado a estos, a los valores sentimentales, una nueva base en la historia, es decir, el trabajo. En tu familia, eso puedes preguntarte tú, en tu familia, tú no lo ves como compuesto de trabajadores, tú lo ves como compuesto de padres, de hermanos, de hermanas, y el lazo que une a tu familia, bueno, ahí puede sonar un tanto romántico, en términos coloquiales cursi, pero sería como el amor, ¿no? Pero en Rusia es distinto, ¿no? En Rusia ven al padre, bueno, es un trabajador, la madre es una trabajadora, el hijo o la hija es una trabajadora, y lo que une no sería el amor, sino el amor por el trabajo. Eso es lo que cambia. Y te dice también, hay una información interesante, dice, la nueva familia rusa no solamente ha dilatado y purificado sus valores sentimentales, es decir, ya no solamente hay un vínculo con la familia, sino hay un vínculo más amplio, y eso lo vamos a ver a continuación. Te dice, el amor inspirado y fundado en el trabajo, ya no solamente es el amor a secas, ¿no? O el amor sentimental. El parentesco del trabajo, te dicen. O sea, en tu familia, tu parentesco es en relación a que él es tu hermano, ¿no? Es como que consanguíneo, ¿no? Él es tu padre, él es tu madre, una relación de consanguinidad. En cambio acá es una relación de que están vinculados no por consanguinidad, o en todo caso eso no sería lo importante. En el caso de Rusia, lo importante es que todos están vinculados porque se dedican a la actividad de trabajar, ¿no? Y viéndolo de esa manera, tu familia no solamente sería la nuclear, sino, bueno, casi todos, ¿no? Porque todos se dedican a trabajar. Dice, solo queda de la familia antigua, es decir, de nuestra familia, la manera como nosotros visualizamos la familia, el instinto de hermano en la producción. Es decir, de la familia antigua lo veíamos, o sea, nuestra familia, como lazos de consanguinidad y de un amor sentimental. En el caso de la familia rusa lo ven como lazos prácticamente de amor por el trabajo y por el hecho de que todos producen mediante su trabajo. Esta, dice, es la gran fraternidad, ¿no? Del trabajo, ¿no? ¿No? Esa es la gran fraternidad del trabajo. Ese es el texto, bueno, de ello te quiere hablar el texto, y la pregunta es, eh, ¿cuál es la idea principal? Yo te doy una pista en la diapositiva anterior, te he dicho que la idea principal posiblemente se encuentre en la parte inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría enunciar la idea principal? La La fraternidad gran del fraternidad del trabajo. trabajo. La gran fraternidad del trabajo. Ya, Claro, vamos a profe. ver, vamos a contrastar, ¿no? Si es la gran fraternidad del trabajo. Porque si ustedes se dan cuenta, mira, la artículo, gran fraternidad, fraternidad, sustantivo, preposición, trabajo, sustantivo. En una idea principal tiene que aparecer el verbo, y acá no hay verbo. Tiene que añadir algo más, que se les está escapando. Ya Es, vamos a ver. O pueden mencionarlo, a ver. Profe, ¿puede ser el amor inspirado y fundado en el trabajo? Podría ser, porque ahí estás añadiendo un verbo ya, ¿no? Podría ser, a ver, vamos a ver. Pero la idea es que, como te digo, ustedes pueden ahí ver, ¿no? Pónganse en el zapato del autor, ¿no? ¿Qué es lo que quieren demostrar? Y lo que me acabas de decir tiene más coherencia que la primera respuesta. Es más precisa. Vamos a ver, paso por paso, ¿no? Caso particular, familia en Rusia. Antes, en Rusia, compuesta por padres e hijos. Después, compuesta por trabajadores. La manera como lo ven, me refiero, ¿no? No estoy diciendo que no exista padres e hijos, sino cómo lo ven ellos. Lazos de unión y sentimiento. La consanguinidad. Ahora, el trabajo. Y esto sería la idea principal. Mostrar
Como les dije, a veces no va a aparecer el infinitivo. Ustedes tienen que acuñarlo. Y ahí ponen mostrar el infinitivo. Que la nueva concepción de familia tiene su base en la fraternidad del trabajo, ¿no? Cuando ustedes mencionaron la gran fraternidad del trabajo, sí, está bien, pero tenían que añadirle algo más, ¿no? El autor, ¿qué quiere? Quiere mostrar que esa nueva concepción ha cambiado, ¿no? ¿Concepción de qué? De la familia, pues ha cambiado la concepción de la familia. ¿Cómo es ahora? Bueno, que tiene su base en la fraternidad del trabajo. Eso es lo que él quiere mostrar, ¿no? Yo puedo negar eso, porque él está afirmando, ¿no? Él está afirmando. Yo podría negarlo para comprobar si es una tesis. Podría decir, yo quiero mostrar que la nueva concepción de la familia no tiene su base en la fraternidad del trabajo. Si ustedes se dan cuenta, si es una tesis, yo puedo negarlo. En cambio, cuando yo digo la gran fraternidad del trabajo, ¿cómo podría negar eso? Yo no puedo negarlo porque no tiene verbo. Pero espero que más o menos ustedes hayan notado y no se sientan mal, o en todo caso, o frustrados, o por otro lado indiferentes al tema, o como que no carecen de importancia, si no se ha entendido a la primera. Porque comprender un texto no es el hecho de que te den una clase y ya tú salgas todo un erudito, ¿no? o entre comillas un capo en la materia. Es un trabajo de esfuerzo a través de una lectura, ¿no? Lo que te doy acá simplemente son como herramientas para que ustedes puedan ponerlas en práctica a través de la lectura, ¿no? Y lo importante, y eso siempre les voy a recalcar, esquematicen. Traten de esquematizar. Así el esquema esté mal, pero se están acostumbrando a esquematizar, ¿no? Porque como se dan cuenta, cuando está esquematizado, es más sencillo entender el texto, porque ya expresa un orden, ¿no? Y pueden ustedes ahí, mira, yo les muestro el esquema y ustedes con facilidad pueden ya señalarme cuál sería, ¿no? La idea principal y cuáles son los argumentos que vienen a reforzar esa idea principal, ¿no? Es por ello que les insisto bastante con esto. Bueno, y para terminar con el ejemplo, el razonamiento es inductivo, porque el caso particular en el texto, este caso particular, estaba acá, al inicio, ¿no? Al inicio. O sea, el razonamiento inductivo va hasta al inicio. De un caso particular arriba a una conclusión, que es una conclusión general, ¿no? Y la conclusión general está al último. O sea, de un caso particular a una conclusión general es un razonamiento inductivo, ¿no? Y cuando el razonamiento es inductivo, entonces, atentos, la idea principal va a estar al final. Cuando el razonamiento es deductivo, la idea principal va a estar al inicio. Y cuando existe una mixtura entre ambos razonamientos, el razonamiento, la idea principal puede aparecer en el medio. Eso es lo que siempre traten de prestar atención. Como les dije, esta clase pudo haber resultado tedioso en algunos sentidos, ¿no? Porque es lectura constante, pero me parece necesario, ¿no? Hacerlo de esta manera para que puedan entender poco a poco en qué consiste una idea principal, un tema y un tema central, ¿no? Espero hayan podido aprovechar esto, haber entendido y agradecerles, ¿no? Por nuevamente tener la paciencia de escuchar en su totalidad la clase, ¿no? Bueno, estaría ya culminando con la clase y nos estaríamos viendo el próximo jueves con este curso, ¿no? Nos estaríamos viendo el próximo jueves con este curso. Y bueno, simplemente me quedaría despedirme de ustedes, ¿no? Y agradecerles nuevamente, chicos, por la paciencia en este caso. Y hasta luego. No se preocupe, profe. Cuídense. Hasta Gracias, luego. profesor. Chao, profe. Hasta luego. Ya, chao.